Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por conectarse muy puntuales. Eduardo, ya están conectando más, Estercita preciosa, Héctor, Hugo, Jesús, Pau Franco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vicky, gracias a todos por conectarse al tema de hoy, que es un tema súper importante y que además ustedes me lo pidieron. El martes pasado hablamos de la comunicación no verbal y ahora vamos a hablar un poco acerca de la comunicación verbal, cómo nos impacta en una entrevista de trabajo. Hola Leti, a todos buenos días. Pau nos saluda, estuvo fuera de México varios días, pero ya estoy de regreso. Qué bueno, Pau. Bienvenida. Para quienes se conectan por primera vez, este es un espacio, un foro para ustedes donde hablamos de empleabilidad y es un foro donde ustedes pueden preguntar. Eh, es un foro hecho para ustedes, no lo olviden, ¿sale? Ok, pues vámonos, arrancamos. Esta soy yo, búsquenme en las redes sociales si quieren tener un poquito. Eugenio, buenos días. Si quieren un poquito más de información de mí, me pueden buscar en las redes sociales para que sepan lo que he hecho. Acuérdense que trabajamos en Synergy Consulting con los pilares de la empleabilidad. Para nosotros son tres cosas sólidas y básicas que sustentan todo su programa de búsqueda de empleo, que son las competencias, las emociones y la comunicación. Creo que la pregunta es muy obvia, pero la tengo que hacer. Si pienso en el tema del día de hoy que tiene que ver con comunicación verbal, ¿cuál pilar vamos a impactar? Uno, dos, los tres. Díganme, los escucho. Venga. El 3, ¿no? Los tres Jesús, ¿por qué? ¿Por qué creen que los tres? Porque son complementos, o sea, si no los desarrollas, si no tienes las competencias, pues la comunicación verbal que vas a sostener. ¿Qué va a sostener? Pues sí. Así de fácil, ¿no? Al final la entrevista de trabajo, mucho, dependerá del tipo de entrevista, por supuesto, pero generalmente una entrevista basada en competencias, pues te va a preguntar sobre competencias, ¿no? Oye, Jesús, ¿y cómo impacta tus creencias y tus emociones? ¿Qué opinan? Venga, Jesús. No sé, digo, pienso que igual si crees que no dominas una competencia así y tú crees que eso te limita, eso te va a hacer dudar en la comunicación verbal, ¿no? Ok, sí, sin lugar a duda, por supuesto. De acuerdo completamente. ¿Quién más, Eugenio? Yo lo que diría es que es súper importante no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Estamos comunicando nuestras competencias o de lo que somos capaces. Tenemos que tener súper claro la forma de poder hacer sentir a la otra persona lo que tú quieres que sienta. Entonces es muy importante y por eso impacta a las tres, ¿no? Claro, ok. Tú completamente, Eugenio. ¿Algo más? ¿Alguien más? Doné, ¿cómo estás? Qué gusto. Te veo conectado con nosotros, qué bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando estamos nerviosos en la comunicación verbal, ¿cambia? Cuando estamos inseguros, ¿cambia mi comunicación verbal? Sí, cambia. Venga, por ahí Jesús, quitaste tu micrófono. Venga, te escuchamos. Sí, yo creo que eso es evidente, ¿no? Si estás nervioso, obviamente te puedes tartamudear, puedes meter muchas muletillas o que la entrevista salga mal por tu indecisión, ¿no? Por esa inseguridad. Completamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema del día de hoy, por supuesto que es tan importante y va a impactar los tres pilares. Entonces, ojo, y esto es un mensaje que de verdad que yo quisiera que todos los que buscan empleo valoraran y lo analizaran. Encontrar un futuro empleo para ustedes, porque aquí hay gente que puede estar trabajando, pero que quiere buscar otras oportunidades y hay gente que está en transición laboral. Váyanse más allá del currículum.
Váyanse más allá de su experiencia y sus conocimientos. Quien crea que por eso lo van a contratar se equivoca. Hoy lo veía hace rato en una sesión individual y hablábamos de, hoy y todo el mundo lo dice, un mundo competitivo. Sí, esa es una palabra ya muy común, muy usada, ¿no? Todo el mundo dice es que es un mundo muy competitivo, es que la competencia, tenemos que estar listos para la competencia. En cualquier ámbito de la vida hay que estar listos para la competencia, ¿no? También en la búsqueda de empleo, por supuesto. Pero la gran mayoría piensa que estar listo para obtener un nuevo trabajo tiene que ver con salir a vender mi experiencia y mis conocimientos o mi formación académica. Y no hay mentira más grande que esa. Porque tu experiencia, tus conocimientos e incluso tus niveles académicos no eres el único. Hay que aprender a venderlo. Y ahí es donde entra la comunicación. Si yo no sé venderme, si yo no sé expresar lo que soy, difícilmente me van a comprar. ¿Me explico? Jesús, quitaste tu micrófono. ¿Quieres decir algo? No, perdón, lo cierro. Ok, Ivoncita. Hola, amiga. Todas las emociones impactan en tu comunicación no verbal. Sí, Ivonne, completamente de acuerdo contigo. Todas. Los tres temas van a impactar en nuestra comunicación verbal a la hora de hacer una entrevista. ¿Sale? Hay que saber vendernos. No nos vamos a olvidar, esto lo vimos el martes cuando vimos el tema de comunicación no verbal, pero es la base. No nos podemos olvidar que los elementos cruciales de la comunicación tienen que ver con la comunicación no verbal, que lo vimos la sesión anterior, y la comunicación verbal. Pero que la comunicación, fíjense qué importante es esto. El qué digo solo pesa el 7% en cualquier diálogo. El cómo lo digo y cómo acompaño mi diálogo con mi cuerpo, con mi tono de voz, con mi ritmo, pesa más que la palabra misma. Por otro lado, en coaching decimos que la palabra tiene valor y tiene peso. Eso es importante. No podemos eliminar la importancia que tiene el diálogo, la palabra, el encontrar las palabras correctas en una entrevista no va a ser solo suficiente el encontrar las palabras correctas. También tengo que encontrar específicamente la respuesta a la pregunta que me están haciendo a través de mi comunicación verbal y no verbal. Hoy nos vamos a centrar en estos dos, porque al final, si hablo de comunicación verbal, pues tiene que ver todo con voz, ¿no? Y ahí es donde muchos profesionales a la hora de la entrevista, pues tienen tropiezos. ¿Va? Ok. Esto a mí me encanta. Este concepto que yo imaginé, ¿no? Porque no está documentado en ningún lado. A mí me gusta mucho usarlo con ustedes cuando los preparo de cara a una entrevista de trabajo. El remolino de palabras, el famoso remolino de palabras. ¿Por qué es importante el remolino de palabras? Si hablo de comunicación verbal, uno de los grandes retos que tenemos es el responder lo que el reclutador, el empleador, el hiring manager, el que me está entrevistando, no importa la posición, no importa el área que tenga esa persona, el que me está entrevistando, la pregunta que me haga, tengo que haber sido capaz de poder entenderla a tal punto en donde yo responda lo que el otro quiere escuchar. Y lo que ocurre en muchas ocasiones y que tiene que ver con emociones, con creencias, con desconocimiento, con carencia de información, lo que ocurre en muchos profesionales es que entran y se meten a este famoso remolino de palabras. El reto y el problema de entrar en un remolino de palabras es que nos vamos a perder en el diálogo que yo haga.
Ni siquiera estoy pensando en el contenido en palabras. Estoy pensando en el proceso mental con el cual yo me estoy expresando ante una respuesta. ¿Alguien del grupo quiere platicarnos qué es un remolino de palabras? Adriancito, hola. Lo he platicado mucho con ustedes. Venga, Adrián, ¿qué es un remolino? ¿Te acuerdas? Hola Leti, hola a todos. Cuando empiezas a cometer sincericidio y cuando te empiezas a enredar y no contestas nada, o sea, es puro rollo, ¿no? Puro rollo. ¿Cuántas veces en nuestra comunicación o pensando que me estoy vendiendo bien, aviento rollo? La estructura del diálogo carece completamente de impacto o del contenido necesario que dé respuesta a lo que a mí me están preguntando. Punto. ¿Por qué ocurre esto? Puede ocurrir por muchas razones. Muchas veces yo me percato que no escuchamos el nervio. La escucha activa, y lo vamos a ver ahorita, es un elemento importante de la comunicación verbal. Si yo no escucho o si yo no entiendo lo que me está preguntando, es muy probable que me meta el remolino de palabras. Y es como, imagínense ustedes el remolino. Entre más tiempo esté en ese remolino, evidentemente me voy a ir alejando de la pregunta que me hizo el entrevistador. No escuché, no entendí y entonces me aviento, ¿no? Em, exactamente, ahorita vemos ese tema, Jesús, va por ahí. Otro, otra razón por la cual entro a este remolino de palabras en mi comunicación verbal es que quiero evadir la respuesta. Quiero evadir primero la pregunta. Y como esa pregunta la quiero evadir y ya me la hicieron, entonces trato de salirme por la tangente y trato de llevar el diálogo hacia otro canal, hacia otro tema, pensando en que a lo mejor el reclutador, quien quite sea chicle y pegue y no pase nada. Y me llevo el diálogo por otro sendero que no tiene nada que ver con lo que me están preguntando. Voy contigo, Gaby. Y el tercero, quiero manipular. Yo he tenido candidatos que me han dicho, es que me preguntaba sobre estos temas y pues esos temas que yo lo que hice fue llevármela a que yo le explicara esto. Uh, muerte súbita. Quisiste manipular, quisiste que el entrevistador se fuera por otro lado. Al final, no sé si el reclutador obtuvo la información que necesitaba para evaluarte. Porque no se olviden de que todo lo que diga va a ser basado o interpretado y va a estar traducido en un número. Esa es la ventaja de trabajar con entrevistas basadas en competencias, que todo se traduce en un número, lo que ustedes mencionan. Gaby, Sí, muy buenos días a todos. Bueno, mi consulta es, en estas situaciones, como para evitar justo este tema del remolino de palabras, es válido uno, que te repitan la pregunta o pedir que te repitan la pregunta para entenderla y la otra, tomarte como unos segundos para pensar, o sea, como para justo, para organizar tus ideas, tus pensamientos y lo que vas a contestar, o sea, como quedarte callada en ese momento o decir, ¿sabes qué? Dame un minuto para explicar bien mi respuesta o para darte mi respuesta. ¿Eso es correcto o es como un poco que el entrevistador pueda ver que estás como dudando o algo así? fíjate que yo creo, Gaby, excelente pregunta. En mi experiencia, creo que es mucho mejor que si algo no entendiste, lo refrasees. Al final, el refrasear, ¿no? Es parte de una técnica de comunicación y eso es muy recomendable. Ojo, o preguntar, o perdóname, Gaby, lo que quieres saber es esto, ¿sí? Ok, perfecto. Yo creo que vale la pena que eso lo hagas. Evidentemente, si en cada pregunta que yo te hago me generas el mismo recurso, voy a comenzar a decir, creo que yo Claro. estoy siendo clara o
dónde está el tema. O está en mí o está en la Ok. persona. ¿Sí me explicó? Si Sí, una sí, sí, total. no la entendiste, atrévete, Gaby. Refraséala o pregúntale. Creo que es 1000 veces mejor. O en efecto, que tú digas, ok, ya, tengo el ejemplo. Evidentemente, Gaby, si tú haces un trabajo previo de introspección que tiene que ver con preparación de una entrevista, la probabilidad de que eso te ocurra se disminuye, Ok, de acuerdo, muchas gracias. pero es mejor, ¿va? Gracias. Ibis, para mí vas a ser Ibis, querida amiga. Sí, amiga, está perfecto. Buenos días a todos. Y Sí, así. yo quería también pues compartirles que de pronto me ha ocurrido que te hacen varias preguntas, ¿eh? O sea, no es una sola, sino de pronto es alguien que te incluye como varios temas. Entonces, también ahí yo creo que sí es válido, ¿no? Ir clarificando, a ver, lo que me preguntaste fue esto, fue esto, fue esto, o incluso tomar algunas notas, ¿no? Así de, a ver, voy a ir tomando notas con algunas palabras que me hagan recordar qué es lo que me está preguntando, ¿no? Porque también a veces eso llega a suceder. Sí, puede ser que a lo mejor en una sola pregunta, si tú te acuerdas, querida Ibis, cuando en Novo trabajamos todos los modelos de evaluación de competencias, si tú recuerdas, los usábamos no solo para desarrollo organizacional, sino para reclutamiento, ¿te acuerdas? Que teníamos todo un catálogo de competencias y preguntas, etcétera, etcétera. En las preguntas de competencias, muchas de ellas decían, dame un ejemplo de ta, 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 cómo lo manejaste, cuál fue el resultado, qué hiciste, ta, ta. O sea, hay como 4 o 5 preguntas en una, o te pueden decir, dame un ejemplo de esto, pero además en donde hayas tenido que enfrentar tal otra cosa, y se pueden juntar, que es un error muchas veces del reclutador cuando te juntan dos temas diferentes. Es un error en ortodoxicamente, en la técnica de entrevista ortodoxa te dicen una pregunta a la vez, pero esa pregunta no significa, cuando es una pregunta por competencias, no significa que la pregunta Ibis sea solita. O sea, sí te puedo preguntar, dame un ejemplo de alguna situación en donde tal cosa, ¿qué hiciste? Pareciera ser otra pregunta, pero es la misma, sí está ligada y está muy bien hecha. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el resultado? ¿O cuáles fueron los retos que enfrentaste para lograr ese resultado? O sea, pareciera ser que vienen 4 preguntas en una, pero en realidad es una, porque el ejemplo es uno y del ejemplo tú tienes que desarrollar la respuesta bajo la metodología STAR. ¿Me explicó? Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que también me ha ocurrido que a veces por parte de la persona, ¿no? Que está haciendo la entrevista, como bien dices, tampoco lleva a cabo, ¿no? Como esta técnica que pues tú bien manejas, pero desafortunadamente no todos. Entonces también hay que tener como esa capacidad de adaptarte a esas situaciones. Y si se te olvida, porque te puede ocurrir que se te olvide, se vale decir, perdóname, ¿cuál era la segunda pregunta? Se vale. Yo creo que es mucho mejor que te atrevas de manera muy natural a decir, ay, discúlpame, ¿cuál era la segunda pregunta? Ya la perdí. Eso es 1000 veces mejor a que te expongas al remolino de palabras o a perder el conducto de retorno, que ahorita Jesús fue tu pregunta. ¿A qué me refiero? El problema es que cuando entramos al remolino de palabras en la comunicación verbal de una entrevista, te van a ocurrir, hay 2 posibilidades. Uno, te das cuenta que ya te saliste. A ver, no, son 3, perdón. Ahí te va. El mismo reclutador, que eso yo hago mucho, te jala y te dice, perdóname, gracias por lo que me estás compartiendo, pero quisiera que nos enfocáramos en esto. Y te ubica otra vez en el contexto de lo que quieres saber. Comunicación, pregunta de entrevista, respuesta. Necesito una respuesta porque te voy a evaluar. No se lo decimos, pero al final es mi objetivo. Yo te voy a evaluar con lo que me des. Si en tu comunicación verbal basura me das, con basura te evalúo. Perdón que lo diga de esta forma. Pero con lo que me des, yo te evalúo. Pero evidentemente yo quiero que tú me respondas.
Y sobre todo si estoy viendo que eres un candidato con experiencia en lo que yo quiero que me respondas. Ahí tu currículum ya perdió validez, ya no vale tu currículum. Ahí lo que vale es lo que respondas. Entonces, puede ser que el reclutador te diga, a ver, perdón, ¿nos podemos centrar en esto? O puede ser que tú te des cuenta, Jesús, de que ya estás muy alejado o le veas la cara así como, "¿Mm?", y digas, uy, tengo que regresar a la pregunta, pero en el remolino ya estás tan alejado que ya no encuentras las palabras para regresar a la pregunta. ¿Me expliqué? Ya no encuentras cómo rápido retomar el diálogo inicial. ¿Cuántas veces nos ocurre eso en una entrevista? Y en cualquier diálogo, ¿eh? Con los amigos, con la familia. Te fuiste, te fuiste, te fuiste, se fue, se fue, se fue, lo perdimos. Eso nos ocurre en una entrevista. A eso me refiero con conducto de retorno. Ya no encuentro cómo regresar. Y peor todavía, olvidé la pregunta. Ahí sí ya la olvidé. Me perdí tanto en el diálogo que ya olvidé. O sea, ya tengo 3 minutos contestando la pregunta y ahí sí, Iris, ahí no le puedo preguntar. ¿Cuál era la pregunta? Porque ya tengo 2, 3 minutos, 5 minutos en el diálogo. El problema del remolino de palabras es que incluso voy a tomarme mucho tiempo en explicar. Bla, bla, como dijo Adrián, bla, 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 bla. Invertí mucho tiempo y no tengo una justificación para preguntarle cuál fue la pregunta. No es lo mismo preguntar, oye, ¿cuál fue la segunda pregunta? Que decirle, ¿qué querías saber? Eso sí te malvende. Ese es el riesgo del remolino de la palabra. ¿Por qué nos da el remolino de la palabra? Porque no quiero contestar, porque los nervios me ganaron. Y dos, porque no me conozco, que fue lo que le acabo de contestar a su compañera. No tengo, no sé qué contestar. No sé, no puedo o no quiero. Son los 3 elementos que me llevan al remolino de palabras. Por eso, todo este ejercicio de autoconocimiento que tenemos que hacer para prepararnos a una entrevista es clave. Y pocos se detienen a pensar que esto es lo crítico. Todo mundo dice mi currículum, la entrevista. Y piensan que la entrevista es dame preguntas. No, ustedes pueden entrar a donde sea, a internet y bajar preguntas para una entrevista. Eso es lo más fácil. Lo complicado de la comunicación verbal es el contenido de la respuesta. Y esa no cualquiera le puede trabajar. Hay que trabajarle en la introspección. Ya lo dijimos, los elementos claves de la comunicación verbal en una entrevista es cuidar mi volumen, mi ritmo y mi velocidad, mi entonación en lo que estoy diciendo, más allá de la palabra, que ahorita vamos a hablar de eso. El otro elemento crítico es la escucha activa. Si yo no tengo esta capacidad de escuchar, y a veces, y lo he visto en muchos candidatos, el nervio, a veces ni termino la pregunta y ya me están contestando. Y como esto ocurre, tú ya no te diste la oportunidad de escuchar bien la pregunta, muy probablemente la respuesta que me des está muy alejada a lo que yo quería escuchar, a lo que yo necesitaba escuchar. Porque no se olviden, y no sé, Ibi, si tú lo recuerdas, pero una entrevista basada en competencias no solo tiene el nombre de la competencia y la descripción de la competencia, también tienen las conductas asociadas a esa competencia. Y entonces te dice, si te contesta esto, le pones 1. Si la evidencia de la conducta va por aquí, le pones 2. Si la evidencia de la conducta va por aquí, le pones 3. Si te contesta por aquí, va 4. Eso es lo que ustedes no ven. Y evidentemente, entre más elementos y yo entienda la pregunta, voy a poder, y si me conozco, voy a poder dar elementos en mi comunicación que me lleven a la máxima evaluación, no al 1 o al 0.
Porque cuando yo digo con lo que tú me des, yo te evalúo, pues si no me diste evidencia de conducta del dominio de la competencia, te pongo 0. Punto. Adiós. No hay segundas oportunidades, desafortunadamente. ¿Ok? Por lo tanto, la escucha activa en la comunicación verbal es clave. Y lo que Ivonne dice, el entender la pregunta. Si no la entiendo, me va a llevar al remolino de palabras. ¿Sí está claro? Suena bien fácil, ¿no? Yo les aseguro que todo eso ustedes ya lo habían pensado. Leti, no me estás diciendo nada nuevo, pero habían pensado en el impacto a este nivel que tiene y entender que lo que diga va a ser crucial. Más allá de mi experiencia. Porque acuérdense, en una entrevista ya no es suficiente tener la experiencia, es saberla vender. ¿Va? Ok. Escucha activa. Evidentemente es importante porque la escucha activa en la entrevista lo que va a hacer, primero, es lo que el candidato a mí me diga, evidentemente va a ser evaluado de manera satisfactoria. El desempeño del candidato va a ser mejor sin lugar a duda. Si tú escuchaste, si tú te diste, como lo dice su compañera, el tiempo para entender lo que quiere saber el reclutador, es probable que tenga mejor resultado. ¿Ok? En la Universidad de Harvard hicieron un estudio y se demostró que el 70% de los reclutadores consideran que la escucha activa es uno de los aspectos claves de un candidato, por supuesto, porque si me escuchas y me entiendes, me respondes. Y en todo diálogo, con su familia, con su jefe, con su pareja, con sus hijos, en cualquier diálogo humano, la escucha activa es crítica. Si yo siento que no me estás escuchando, no estoy siendo clara, o tú no me estás haciendo caso, evidentemente, pues no va a haber entendimiento en cualquier ámbito de la vida. ¿Ok? El escuchar bien al reclutador, al entrevistador, el entender muy bien la pregunta, me va a permitir primero demostrar interés. Te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, me interesa. Evidentemente va a generar empatía y, como lo hemos venido diciendo, me va a permitir entender. Esto, ¿qué creen ustedes que va a detonar? Va a detonar en rapport. Al final, la comunicación verbal de una entrevista lo que tiene que generar es rapport, verbal y no verbal. El rapport no se deja de hacer en todo el proceso de entrevista. Quienes están conmigo en las sesiones saben a lo que me refiero. Y hoy lo platicaba con alguien hace un momento. No todas las personas que están en transición laboral, ojo, no están en transición laboral por malas, no. Ni porque hayan cometido un acto de compliance o de ética. No, no es cierto. Muchos de esos profesionales están en transición laboral por un tema de rapport, por un tema de entendimiento, por un tema de comunicación, por un tema de liderazgo. ¿Me equivoco? Pregunto otra vez, ¿me equivoco? Yo conozco a muchos de los que están aquí y son grandes profesionales. ¿Qué pasó? Se pierde el rapport. Esto también ya lo hemos platicado. Si pienso en el lenguaje verbal, dentro del rapport que se tiene que hacer, cómo habla, fíjense lo que les voy a decir y esto vale oro. No me puedo meter a la teoría, no me puedo meter al detalle de esta lámina, ¿sale? Hemos hablado ya mucho de este tema. Y en el canal de YouTube por ahí van a encontrar información si alguien quiere meterse más a este tema. Las palabras generan rapport. No solo el cómo lo digo, también el qué digo. Si yo llego con mi jefe y mi jefe tiene una dominancia azul, o si yo llego con el reclutador
y el reclutador evidentemente es un azul y yo no lo vi, o un verde, y yo no lo vi, y llego y le digo, es que yo siento que el equipo de es que yo siento, ¿qué va a pasar con el azul o con el verde? Se va a cerrar. Por el contrario, si a mí me está entrevistando una persona de hemisferio derecho, amarillo rojo, y yo llego con cara de enojada, y ayer lo veía también con alguien que veíamos esta teoría, y me decía, no sé si esté aquí, pero bueno, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero sí el ejemplo porque fue muy bueno, me decía, ay, Leti, ayer que lo veíamos, me dijo, ¿sabes que cuando yo llego a una junta hay una persona del equipo que siempre llega y me, ¡ay! Y yo así. Y le pregunté, ¿y qué piensa esa persona y el grupo de ti? Que eres una enojona. Me dijo, sí. Piensan que soy muy enojona, porque yo llego a la junta y llego muy formal y llego ta. Perfecto. Él también. El que llegó feliz a saludarte, también llegó muy formal, con un esquema diferente, con palabras diferentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¡Qué alegría verte! Está expresando sentimiento. Es un opuesto. Y si tú no entiendes que estás hablando con alguien diferente, no vas a poder usar las palabras que le hagan sentido y vas a comunicarte de manera verbal y no verbal en dimensiones diferentes. Y esto ocurre en la entrevista. Y lo tengo que decir, nadie se los va a decir. Nadie se los va a decir. En todos los procesos finales, cuando ya hay dos candidatos, esos dos candidatos que llegan a la recta final, se supone son los mejores de todos los que fueron en el embudo del reclutamiento filtrándose. ¿Vale? Ya la decisión está entre Juanito y Lupita. Perfecto. Cuando el líder tiene que seleccionar, ¿ustedes creen que en ese momento, no digo que todos, pero la gran mayoría, se pone a pensar, a ver, hagamos el análisis cuantitativo de la experiencia, del conocimiento y de la sapiencia del candidato? O es probable que diga, mira, los dos son muy buenos, con cualquiera de los dos puedo trabajar, pero me sentí más cómodo con este. ¡Puing! Todos terminan diciendo, pienso que voy a poder trabajar mejor con este. Y ojo, no es que sea malo, pero las decisiones en muchas ocasiones se toman en función de con quién me sentí más cómodo. Muchos de ustedes son líderes. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Qué hizo esa persona para generar rapport? Se comunicó. Hemisferio derecho, siento. Hemisferio izquierdo, pienso. Las palabras marcan una gran diferencia. ¿Va? Entonces, las reglas de la comunicación verbal y algunos posibles cosas que podemos hacer y que debemos de evitar hacer. Escucha sin interrumpir, ya lo dije yo hace rato. A veces el nervio nos lleva a contestar. Tenemos mucha urgencia por demostrarle a quien me está entrevistando que yo soy el mejor candidato. Y ¡fum! Me aviento a contestar sin haber entendido lo que quiere saber. Sigan instrucciones. De verdad, es muy frecuente darse cuenta cuando una persona no escucha y no sigue instrucciones. Te les voy a poner un ejemplo. En una entrevista de trabajo, te estoy preguntando algo, te pido esto, tú te vas, ¿no? O contestas lo que tú quieras, o no entendiste lo que yo quería, y te vas y comienzas a hacer y a responder cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo. Ahorita que yo tengo varias vacantes, por cierto, de farma, si alguien busca trabajo en farma, voy a estar contratando de todas las áreas. Y les dices, por favor, manda tu currículum a tal correo. ¿Qué creen que hace el candidato?
¿Qué creen que hace? Pues no. Te lo manda por LinkedIn, te lo manda por WhatsApp, te lo manda ta. Entonces tienes que regresar y decirle, por favor, de acuerdo a las instrucciones, mándalo por aquí. A veces somos nosotros, por nuestra ansiedad, por nuestra necesidad, que lo puedo entender, somos los primeros transgresores del proceso. Sigue instrucciones, no te los brinques. Eso te va a estar vendiendo. Y en comunicación verbal también, sigue instrucciones, responde lo que te preguntaron. O te vuelve a preguntar por dónde te lo mando. Exacto, Rubén. ¿Por dónde te lo mando? Peor todavía. Ahí te va una, Rubén. ¿Me mandas tú el correo? ¿Me lo puedes compartir? No. Tengo un amigo que le leía yo el mensaje a alguien que me escribió hace poco y yo le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo va la chamba? Y me dice, Leti, estoy muy contento. Él es gerente de reclutamiento. Este mes cerré con 150 contrataciones. ¿Qué? Estás como loco, le dije. ¿150 contrataciones? ¿Saben ustedes la cantidad de gente que tuvo que haber visto, entrevistado o currículos recibidos para que en un mes haya cerrado 150? Claro, él está en una compañía inmensa, ¿no? Para que haya cerrado 150 contrataciones, ¿ustedes en verdad creen que este personaje va a tener el tiempo para decir, con mucho gusto te escribo otra vez mi correo electrónico? Perdónenme, no es majadería. Sigue las instrucciones, están ahí. Entiende las instrucciones. No va a tener tiempo. Un hombre como él, perdón, no sé ni por qué me contesta a mí. No tiene tiempo. Y además, ojo, todo lo que hagas en el proceso de selección se interpreta. Si tú no sigues instrucciones, no vas a seguir instrucciones cuando entres a trabajar conmigo. Así de fácil. Emplea vocabulario correcto. Cuida lo que dices. Palabras coloquiales, vocabulario demasiado rebuscado o demasiado coloquial, majaderías, perdón, no es que nos espantemos, somos adultos, todo lo podemos decir, pero no es el foro. Hay entrevistas en donde la gente pareciera ser que está hablando con sus cuates o sus amigas. No puede ser. Son de los graves y de los grandes errores que cometemos. Más allá de las muletillas, las palabras. Eso sí te puede descarrilar y eso sí te puede eliminar, ¿ok? Ya lo vimos, tu tonalidad de la voz, el equilibrio en tu tonalidad, ni demasiado bajo, al grado que pareciera ser que estás triste, deprimido o algo así, ni demasiado alto que pareciera ser que me estás regañando, ¿no? Tengo que cuidar muy bien la tonalidad, que demuestre seguridad, que demuestre contundencia, pero que no me vaya al extremo, ¿ok? La pronunciación evidentemente va a ser importante. Monosílabos. Esto, sí, bueno, no lo manejé. Ajá. Y acaba de pasar una entrevista. Pues Leti me contesta con monosílabos. Eso es un grave error. Tenemos que preparar respuestas completas. Si tengo problemas, me cuesta trabajo a lo mejor expresarme, venderme, tengo que ensayar, tengo que aprender cómo hacerlo, pero no puedo responder con dos palabras. Así como no puedo responder con un remolino de palabras, no puedo responder una pregunta con dos palabras. No puedo. No me da la información suficiente para evaluarlo nuevamente. Hay que pensar en lo que voy a decir, entender la pregunta y pensar muy bien, encontrar el ejemplo. Todas las respuestas que ustedes den en una entrevista está en su pasado. Por eso la introspección es crítica. Y cualquiera me puede decir, yo me conozco porque yo hago esto, yo hago lo otro y me conozco perfecto. ¿Y por qué no avanzas en tus entrevistas? Sería la pregunta. ¿Ok? Hay que pensar muy bien en el ejemplo que voy a exponer. La incongruencia del discurso genera muy mala imagen. Tengo que ser muy congruente entre lo que me están preguntando y lo que estoy contestando. Las muletillas, ¿qué les digo?
A ver, todos podemos tener una muletilla. El tema no es que tenga una muletilla, el tema es que hay candidatos que el exceso de la muletilla es evidente y hay muletillas de todo tipo. Por ejemplo, yo entrevisté a un candidato hace poco que me daba dos palabras y me decía, ¿entendiste? 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 Y yo decía, sí, ya entendí. Pero de verdad eran dos y el entendiste. O el ajá, ajá. Eran dos palabras y el ajá, ajá. Entonces el ajá me rompía así como el ritmo de ¿qué me está diciendo? Yo sí, ajá. Entonces grábense, escúchense y se van a dar cuenta si tienen muletillas. Hay que vocalizar correctamente. A veces hablamos así y no somos capaces, no nos entendemos porque a veces nuestra forma en cómo estamos hablando no me permite entender. Y si la entrevista es virtual, pues mucho menos, porque aquí tengo otro problema que es no lo tengo de frente. ¿Sí vieron lo que hice? Eso es muy importante, aprender a utilizar muy bien el aire. Parece mentira, pero son elementos muy importantes. A mucha gente yo le he dicho, ¿hoy has pensado tomar clases de teatro? Parece mentira, pero ayuda mucho en todo esto que tiene que ver con la comunicación. ¿Vale? Firme, segura, mi voz siempre va a ser muy buena. ¿Ok? Voz adecuada, ya lo dije que no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo, porque esto me va a detonar en una percepción de inseguridad o de arrogancia o de enojo. Es importante la comunicación verbal, muy importante. Aun cuando pese el 7% de la decisión de todo lo que yo diga en la comunicación verbal y no verbal, sigue siendo importante. Y aquí me faltó uno. En mi diálogo muchas veces hay una desfase entre lo que digo y el cómo lo digo. ¿Qué les quiero decir? Este proyecto fue extremadamente importante y me dio grandes satisfacciones. ¿Vieron lo que hice? ¿Qué tiene que ver con comunicación no verbal? Van de la mano. No podemos separarlos. Ay, qué bueno que te dio grandes satisfacciones. ¿Te ves tan contento? Hay que aprender a que la palabra se acompaña con mi cuerpo, con mi tono. Si esto fue importante, el tono tiene que cambiar, la palabra tiene que cambiar y mi cuerpo tiene que cambiar. Ambas van de la mano. No puedo separar comunicación verbal de comunicación no verbal. En conclusión, si me quiero comunicar correctamente en una entrevista, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. Primero, conocerme. El autoconocimiento va a ser clave para poder exponer cualquier respuesta. Autoconocimiento, aprender a escuchar, aprender a entender, ser específico y concreto. Creo que si nos enfocamos en estas cuatro cosas de manera inicial, vamos a tener un mejor desempeño en nuestra entrevista. Por supuesto, cuidando el que digo, cuidando también la comunicación no verbal. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Todo bien, dice Rubén. Ok, yo los invito de verdad a que cualquier entrevista que ustedes hagan, si la pueden grabar, háganlo, aunque sea en audio. Obvio, si es una entrevista virtual, digo presencial, no hay manera. O si les mandan por ahí la liga, pues no la van a poder grabar de manera directa en la computadora, pero sí pueden poner su teléfono y grábenla para que al rato ustedes se escuchen y se van a dar cuenta de cómo se están expresando. A lo mejor no van a tener un feedback de alguien que les diga, pues yo te escuché esto, esto y esto. Quienes están conmigo en las sesiones hacemos un roleplay, justo por eso, para que ustedes escuchen. Y por eso les digo, chicos, escúchate primero. Antes de verte, escúchate. Y te vas a dar cuenta de cómo estás manejando tus tonalidades. Voy a ponerme mis lentes, perdón. Hola Leti, muy interesante en las vacantes.
En mi experiencia está centrada en el sector. Gaby, como dice el anuncio, mándame tu currículum, ¿sale? Porque sí tengo muchas vacantes y pueden ser muy interesantes. En supply todavía no tengo, Gaby, desafortunadamente, pero si buscas los anuncios que dices que viste, ahí viene el correo, por favor, mándamelo, ¿vale? Adela me dice todo muy, muy claro. Ok, pues chicos, hay dos mensajes. En tu experiencia, gracias Ibis por haber compartido. En tu experiencia, usar tecnicismos. Ah, muy bueno. En ciertas por supuesto, a ver, ¿es aceptable o es mejor evitarlas? Depende, Adrián. Esto tiene que ver con tecnicismos o vocabulario demasiado rebuscado. Em, Entre más claro, simple sea, sobre todo, ojo chicos, la gente de reclutamiento, los headhunters, podemos tener una visión muy general del puesto, porque de verdad, por ejemplo, de las vacantes que yo tengo, ayer ya recibí los perfiles de puestos. O sea, yo sé, por eso es que no puse perfiles de puestos, porque yo sé lo que hacen esas vacantes, porque son puestos que he manejado en los últimos 20 y tantos años, ¿vale? Pero cada empresa tiene su perfil. Yo no soy experta en todo. Entonces, si tú usas, mi querido Adrián, tecnicismos muy rebuscados o si te quieres vender conmigo como el experto, el conocedor, probablemente haya cosas que yo no entienda. O muchas veces en la entrevista, y a ver si esto les hace sentido, yo te estoy preguntando que me des te estoy pidiendo que me des un ejemplo de liderazgo y te metes a explicarme la parte técnica del asunto que me estás dando. No te lo voy a entender. Yo no te lo voy a entender. No soy experta. No soy ingeniero, no soy químico, no soy doctor, no soy contador, no soy financiero, no soy. Tienes que encontrar, y me gustó mucho tu pregunta, Adrián, palabras que es cómo explicas lo duro de manera fácil, sin usar palabras demasiado técnicos. Incluso, fíjate, Adrián, a ver si esto te hace sentido. Cuando te pones muy técnico y te entrevista un azul o un verde, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que le vas a agradar, ¿no? De ser. O vas a competir. ¿Sí me expliqué? Sí, Cuando estás con un hiring manager, ahí hay un riesgo y no sabes cuál vaya a ser, porque a lo mejor un verde, por ejemplo, le va a gustar mucho que me hables de procesos, porque le gusta a la gente que sabe, que conoce, le gusta, pero con el hiring manager, que van a hablar del tú por tú, que ahí sí tienes conocimientos y que seguramente te puede preguntar por temas técnicos. Ahí sí, pero no en todas las entrevistas, Adri. No sé si me expliqué. sí, Pero gracias. al contrario, Estaba pensando que igual tal vez cuando es con el hiring, con los de reclutamiento, tratar de usar las palabras clave técnicas, digamos, que venían en la oferta y hasta ahí, o sea, con los de reclutamiento. O sea, como que tratar de apoyarnos de esas palabras clave que vienen en la oferta para dar a entender que pues sí sabemos de lo que se trata, ¿no? por supuesto, sin meterte a mucho menos que me lo pregunten. Está la gran diferencia. Si te lo preguntan, dalo. ¿Me explicó? Es como si yo te dijera, yo reclutador y voy a contratar a alguien de, no sé, de supply y me atrevo a preguntarte algo muy técnico, dime cómo generas la logística del tal, o cómo generas los procesos de forwarding. Pues lo que tú me digas, yo te lo voy a creer, Vela. He manejado vacantes de forwarding, pero no soy experta. Lo que me digas, te creo. Si puedes utilizar las palabras claves, por supuesto. Pero no te metas a más cosas técnicas. Hay que saber con quién. ¿Sí? Gaby.
Sí, perdón, yo solo una pregunta. No me quedó muy claro como este tema de rapport que nos comentabas, de cómo generarlo de inicio en una entrevista. Te invito a que te inscribas al canal. Te voy Ok, a compartir, pero no me puedo meter mucho al detalle ok. ahorita Ok. de tiempo. En el canal de YouTube hay varias sesiones de rapport. El rapport es un proceso inconsciente natural que todos hacemos, que va a tardar unos cuantos segundos en generarse. El rapport es lo que va a permitir que ambas personas se sientan cómodas en las entrevistas. Por eso de repente tú puedes decir, me sentí muy cómoda al grado que parecía ser una charla o fue una entrevista como muy compleja, que tiene que ver con identificar el modelo de comunicación de la otra persona y tú adaptarte. Ok, de Hay que acuerdo, gracias. construir la comunicación. ¿Cómo hacerlo? Tienes que identificar tu modelo y tienes que identificar el modelo de la otra persona. Y Ok, entonces, el modelo, mi Gaby, te adaptas. vale, muchas gracias. Me voy a inscribir, sí, gracias. Y por favor, ahí lo vas a encontrar. También pone atención en el vocabulario, me dicen por aquí, claro, que use el reclutador, por supuesto. Acuérdate que los reclutadores también mandamos eh, información verbal y no verbal. ¿Podrías recomendarnos a alguien para mejorar nuestro proceso de ventas? O clases de teatro. Fíjate que depende de dónde vivas, pero hay muchos lugares donde te pueden dar clases de teatro para adultos. Incluso hay unas clases de teatro para ejecutivos. Justo por eso, porque les ayudan a romper incluso esta parte de el venderte y el manejar audiencias. Hace muchos años, el TEC de Monterrey tenía un diplomado de capacitación, era para puros capacitadores. ¿Y sabes quiénes fueron nuestros maestros? Puros actores. Puros, cuando yo llegué dije, ¿qué es esto? Yo estudié teatro en la preparatoria y me encantó. Fue de las cosas que más me ayudaron. Y de verdad lo voy a seguir diciendo. Fue lo mejor que a mí me ha pasado en la vida. Pero cuando yo llegué al TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey, a un curso de capacitación y resulta que todo era con técnicas de teatro, yo dije, ¿qué es esto? Por supuesto que me encantó, pero rompió mi esquema. Y eran puros actores. Y justo la idea era esa, el que nos dijeron, te vamos a enseñar a dominar las técnicas de comunicación para que tú puedas pararte a dar un curso. Fue un diplomado completamente diferente. La verdad es que no te puedo recomendar uno porque estoy alejada de ese entorno, pero si buscas clases de teatro para ejecutivos, las vas a encontrar. Ahora, alguien que para mejorar nuestros procesos de ventas, búscame y te doy por ahí un par de gente que te pueda ayudar para que te ayude con tu branding. Adrián es experto en eso y hay varios por ahí que trabajan en eso. Adrián Ríos, que está aquí, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Janet, en el canal de YouTube hay varias sesiones, incluso Adrián nos dio una charla de esto. Inscríbete al canal y ahí vas a ver varias sesiones de esto, ¿vale? De lo que tú necesitas. Ok, chicos, les agradezco mucho. Ojalá les haya dejado un aprendizaje también en esta sesión. Les recordamos que tenemos nuestros programas de empleabilidad, tanto grupales como individuales. Por cierto, alguien me escribió que le mandara la información del programa grupal. No lo hice, ofrezco una disculpa. Lo hago el día de hoy, ya se imaginarán cómo ando, pero a finales de noviembre inicia el siguiente curso grupal, si a alguien le interesa, y bueno, nuestros programas individuales están abiertos todos los días. Los talleres, preparando tu currículum para TS y preparándote para una entrevista. Si a alguien le interesa, háganmelo saber. Estas son las sesiones que tenemos. Vamos a hablar, me pidieron ustedes que habláramos de los psicométricos y yo les mencioné que yo no les puedo dar información ni de cómo se contestan y que cuántos psicométricos hay porque el mundo es la psicometría es muy extensa, pero vamos a hablar de algunos tipos de evaluaciones psicométricas el martes, ojalá nos acompañen. Estos son los temas, ¿sale? Nuestras páginas, que Adriancito por ahí nos está apoyando mucho, vamos a tenerles una sorpresa con nuestras páginas y nuestros contenidos. Nuestras redes también vamos a trabajarlas, pero tenemos ahí nuestras redes, por favor, compartan, comenten,
inscríbanse, ¿vale? Mi teléfono, un WhatsApp, se los voy a agradecer. No siempre puedo contestar llamadas, pero WhatsApp suelo responderlas. Muchas gracias, Leti. Me dice, Ibis, querida, te quiero mucho. Gracias. Les agradezco infinitamente. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Bye Buen bye. día a todos, gracias. Buenas Buen tardes. día, gracias. Gracias, buen día.